Debo confesar que nunca esperé estar haciendo un video de esto, y eso porque al ser material de la novela, pues es difícil que un video llegue a muchas views. Así que para compensar un poco las bajas views, puse una meta. La meta era $80, $40 para leer el material en vivo y $40 para hacer el video. Pero llegamos a casi $100 en 24 horas, así que de verdad, gracias. Sé que mis videos son bien recibidos por el fandom de este anime, pero créanme chicos que a menos que saques 200.000 de vistas por video, pues la tienes difícil para vivir de YouTube. Y como que tener a gente comisionándome videos, pues compensa bastante esta falta de vistas. En fin, dejemos mis desvaríos de youtuber de lado. El material del cual voy a hablar debió llegarme recién en el 2028 o 2029, por lo que este video no debió de haber salido este año. ¿Qué pasó para que la fecha de publicación se adelante tanto? Déjenme ponerles en contexto. Cuando se estrenó la Season 2 en el 2021 salió un Blu-ray que ampliaba y profundizaba en la vida de Elsa Granger. Esta historia que vino con el Blu-ray no fue traducida hasta hace unos meses en pleno 2025. Es decir, tuvimos que esperar 4 años para poder leer la novela que vino por la compra de la segunda temporada. Por lo que pensaba que cuando lo haría de la novela del Blu-ray de la tercera temporada, pues ya me había resignado a que se tardaría otros 4 años en llegar a este lado del mundo. Pero grande fue mi sorpresa cuando un amigo me dijo que no solo había conseguido el Blu-ray, sino que también lo había traducido. Así que un agradecimiento a Gulan, un usuario del fandom de Re:Zero quien está activamente traduciendo varias novelas de esta extensa obra al español. Sé que los de la página de Wishcall Translation ya hacen esto que hace Gulan, pero ellos solo traducen al inglés. Por lo que ojalá Gulan termine volviéndose un equivalente a ellos en español. En este video solo quiero comentar mis impresiones sobre la lectura que hice de esta obra. Una lectura que ocurrió en stream y duró casi 6 horas. Voy diciendo que esta no es una lectura que tenga grandes revelaciones del tipo donde nos revelan misterios o algo así. Pero sí tiene interacciones que nunca antes hemos visto en el anime ni en otras novelas. Por ejemplo, acá tenemos una interacción entre Crush y Beatriz. O una charla entre los caballeros Félix, Julius y Reinhardt, hablando sobre lo que realmente piensan de Subaru. Pero de lejos, una charla que no sabía que necesitaba y que fue la más conmovedora, fue la charla que tuvo Crush con Hétaro. Sé que quizás estas conversaciones mencionadas no te parezcan la gran cosa, pero acá es donde entro yo y mi doctorado en Re:Zero, para mencionarte y explicarte por qué estas charlas son más interesantes de lo que crees. Antes de empezar, un agradecimiento especial a los que pagan la membresía más cara del canal. En esta ocasión quiero agradecer personalmente al fan de Mencho, a Orlando 3P y a Octavio Centurión. Pero un agradecimiento mucho más especial a un seguidor que sigue mi canal en inglés y contribuyó con $50 para la realización de este video. Muchas gracias a Remote Planet. Bienvenidos a las revelaciones del Blu-ray de la Season 3. Probablemente ni recuerdes quién era Hétaro. Él es uno de los hermanos de Mimi, la chica de mi humano que está enamorada de Garfield. Sinceramente no te culpo por no acordarte de él. Yo siempre lo confundo con su hermano Tibey. Pero Hétaro ocultaba un oscuro secreto que yo nunca comenté y que pocos saben. En realidad él es un personaje que vino del universo de Konosuba y sabe del poder Subaru. Nada, solo jodo. Si bien no cuenta con un gran secreto, sí cuenta con un detalle que no he visto a nadie comentar. Para revelar este detalle, regresemos a la primera temporada. Específicamente, volvamos a cuando el escuadrón de combatientes subyugó la ballena blanca. Allí, Ren, Crush y algunos soldados, debido a haberse sobreesforzado, volvieron a la capital para recibir tratamiento médico. Entre los que volvieron estaba Hétaro. Su hermana Mimi aún podía luchar, así que ella siguió a Subaru, y en ese momento, como refuerzo, no solo vendría Julius, sino también vendría el otro hermano de Mimi, Tibey. Ahora que te reflejé el contexto, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Por qué cuando Regulus atacó a Crush y a Rain, nunca vimos a Hétaro? Se supone que en realidad él también estaba allí. Claro, no lo vimos, pero debe de andar en alguna de estas carretas. La respuesta a este interrogante vino en esta lectura. Durante esta novela se nos dice cómo es que Anastasia envió una invitación a Crush para reunirse en Prestella. Nosotros veríamos esa reunión consolidarse en el anime, pero esto que les narro pasa días antes. Ana encargó a Hétaro ir a hacer la invitación formal al campamento de Crush. Si bien Hétaro aceptó ir, en realidad en todo momento se le veía intranquilo. Estaba muy nervioso, pero demasiado nervioso.
Encima, no ayudó que Félix actúe como un pesado y empiece a acusar al niño de tener intenciones ocultas, o insinuar que su señora Ana tenía oscuros planes. Tuvo que intervenir Crush y Wilhelm para que se calme el trapo de... Y cuando Crush le pide a Wilhelm un consejo sobre si aceptar o no la invitación de Anastasia, Wilhelm dice que Hétaro es un honorable compañero de armas que combatió junto a él en la subyugación de la ballena blanca, por lo que no duda del niño. Es entonces donde Hétaro dice que en realidad él no hizo la gran cosa, y que le siente mal no haber podido ayudar en lo que vino después. Todos pensaban que se lamentaba de que no haya podido ir a acompañar a Subaru a encargarse de Petergis, pero no. Hétaro se refería a que se lamentaba el no haber hecho nada cuando Regulus Corneas y Leiva Tenkaitos atacaron a la duquesa Crush. Hétaro narra cómo es que cuando empezó el ataque, él empezó a correr y huir del lugar, porque pudo detectar que estos arzobispos eran personas que no podía vencer. Hétaro se arrepentía de esta cobardía y cargaba desde entonces con esa culpa, pero esa culpa estaba más intensa del usual el día de hoy. Y eso porque una de las personas a las cuales abandonó estaba enfrente de él. Él se refería a Crush. Se lamentaba el no haber dado la vuelta y apoyado a la duquesa cuando más lo necesitaba. Quizás si lo hubiese apoyado, ella no hubiese perdido los recuerdos. Recuerdo que cuando leí esto, al fin comprendí por qué es que Félix estaba tan molesto con él. Y eso porque en cierta forma, Hétaro fue culpable de que su señora termine como terminó. Pero antes de que el trapo pueda seguir metiéndose con el niño, Crush abraza a Hétaro y le dice que hizo lo correcto. Que ni ella ni la Crush con memorias le guarda rencor por lo que pasó. Más bien, todo lo contrario. Está feliz de que Hétaro no haya corrido con la misma suerte que ella. Hétaro no aguanta más y se pone a llorar, mientras no puede evitar disculparse por las cosas que ya Crush lo había perdonado. Sinceramente, leer este momento hizo que tenga mucha pero mucha más estima no solo a Crush, sino también a Anastasia. Y eso porque cuando termine esta escena, se revelaría de que la razón por la que Ana envió justamente a Hétaro y no a sus otros hermanos a entregarle la invitación a Crush es porque ella sabía que su sirviente cargaba con ese sentimiento de culpa. Pero vayamos con otra revelación interesante de esta historia. Otro dato interesante que se reveló y que personalmente me ayudó a comprender muchas cosas fue un asunto que giraba en torno al demonio de la espada, a la anterior santa de la espada y al actual jefe de la Guardia Real. Verán, sé que en el anime ya conocemos mejor a Wilhelm y Teresia, pero a Marcus solo lo vimos en la primera temporada por un par de episodios. Sin embargo, en las novelas que tratan sobre el pasado de Lugúnica o cosas relacionadas al reino, ya hemos visto más de Marcus y su peculiar pero interesante cosmovisión. Él es un hombre que genuinamente quiere hacer el bien, pero le molesta lo corrupto que pueden ser ciertos organismos. Así que decidiría por su propia cuenta empezar a forjar su justicia. En este camino conocería a un joven Roswell y Russell Fellow. Este último, el personaje más interesante de toda la novela hasta ahora. Pero no quiero meterme a dar detalles de su vida, porque el video no va de eso. Al menos no de esta subtrama exactamente. Verán, cuando Marcus salió con Roswell y Russell, él decidió volver a la Guardia Real. Y digo volver porque lo había dejado. Se sabe que Heinkel intentó convencerlo de regresar, pero Marcus hacía oídos sordos a sus súplicas e incluso lo insultaba. Siempre me pareció extraño que Marcus insulte a Heinkel, porque si bien Heinkel es un bastardo, en esa época aún era un ser humano digno y respetuoso. Hasta que esta novela nos dio la pista que necesitábamos para entender esta respuesta. Por otra novela sabemos que cuando Teresia andaba con vida era costumbre para ella llevar el almuerzo para su esposo Wilhelm, quien en ese entonces tenía el cargo de capitán de caballeros, mientras que Marcus era solo un caballero común. En esos días que llevaba la comida para su esposo, ella a veces hablaría con Marcus y le molestaba diciéndole que ya necesitaba conseguir pareja, pero el siempre sereno y estoico Marcus mostraba un lado inusual al lado de ella, uno donde se sonrojaba y se ponía nervioso al hablar con la esposa de su capitán. Nunca lo dicen, claro está, pero leer las interacciones entre ambos es como ver a un chico ponerse nervioso porque su crush le habla. Y este crush unilateral toma un giro interesante cuando se nos revela que en el pasado, en los inicios de Marcus en la Guardia Real, él solía ser un chico problemático, algo así como Garfield. Es por eso que fue trabajo de Wilhelm el derrotarlo en un combate y ponerlo en su lugar. Esta revelación hace que cuando nos enteramos de que este se ponía nervioso cuando hablaba con la pareja del hombre que lo humilló, pues como que hace que sospechemos que algo raro está pasando.
Encima, su relación con Heinkel nos da otra perspectiva de esa complicada relación. Como dije anteriormente, Marcus era muy borde con Heinkel, pero ¿por qué? No es una respuesta oficial, claro está, pero podemos decir que era borde con Heinkel porque era el hijo del hombre que lo humilló y el hijo de la mujer que le interesaba. Como que por esa frustración no podía evitar desquitarse con el hijo de estas personas. Sé que quizás esta descripción de Marcus lo deje mal parado, pero también debemos recordar que cuando pasaba todo esto, él era un joven adulto de 20 años, así que no podíamos pedirle tanta madurez. Además, un punto bueno a resaltar es que si bien a él le gustaba Teresia, él siempre supo mantener las distancias y nunca intentó hacer un movimiento. Claro, igual no le hubiera servido de nada, pero si bien no puedes evitar desarrollar un crush en alguien, sí puedes evitar hacer un movimiento innecesario en algo que sabes que está mal. Algo como meterte en la relación de un matrimonio ajeno. Curiosamente en esta novela, a Crush se le sale su lado fanática de las escalas de poder y le pregunta a Wilhelm quién ganaría en un duelo, si Marcus o él. Wilhelm, con toda la molestia del mundo, dice que no anda seguro de vencerlo, pero cuando se puso en discusión la fuerza de su esposa, él cambia y cierra el tema diciendo que por ella vencería a Marcus sin problemas. Como les digo, esta novela está plagada de momentos slice of life, donde los personajes solo están interactuando y reaccionando a sucesos del mundo. Pero antes de pasar a mi escena favorita de la novela, quería comentar unos momentos sueltos que nos dio esta lectura. Si eres fanático de Crush, entonces te gustará mucho esta historia, porque nos mencionan datos interesantes de ella y de su entorno. Como por ejemplo, la obra nos revela de que su padre ha regresado a administrar ciertas cosas de la casa de los Karsten. Si leyeron el X1, el cual es una historia de Crush, se habrán dado cuenta que su padre era un personaje recurrente, pero como al final de esa novela Crush logra administrar y suceder a su padre, pues su progenitor se había retirado a descansar. Sin embargo, tras el ataque del culto a Crush, el señor Mekar Karsten tuvo que volver a ayudar en la administración interna de la familia. Pero otro dato más interesante es que tenemos una confirmación oficial de que Crush ya sabe quién fue Führer Lugunica. Para los que no lo saben, Führer Lugunica fue uno de los últimos príncipes del reino y fue una persona que tuvo gran importancia en la configuración de la Crush actual. Todo esto que les cuento se narra en el X1 y bueno, que Crush lo haya olvidado es como si te dijeran que Subaru olvidó a Emilia. Sé que quizás para un anime viewer esto no importe mucho, pero te aseguro que si lees la novela de Crush, vas a ver lo importante que es este suceso. Otra cosita que fue interesante es la revelación que hace esta novela sobre ciertos detalles del campamento de Priscilla. Por ejemplo, ¿recuerdan que Priscilla apareció de la nada en la reunión? Bueno, acá se nos dice la razón. Sucede que Heinkel, por su posición de jefe de la familia Astria, él maneja una gran red de contactos que le informa de los movimientos de personas claves del reino. Y como siempre habrá alguien que quiera un favor de él, fue una persona a la que le dio el soplo de la reunión de las candidatas en Prestella. Sin perder el tiempo, avisó a su señora Priscilla, quien al inicio no tenía interés en ir, pero tras saber que podría presenciar la reunión de la destruida familia Astria, decidió ir a verlo. También esta parte es algo graciosa, y esto porque Heinkel nunca se puso a considerar que existía la posibilidad del reencuentro con su padre e hijo. Y como Priscilla ya había decidido ir, pues ya no podía dar marcha atrás. Así que solo se resignó a beber más alcohol del usual, y por eso apareció borracho. Pero lo más interesante de lejos fue la perspectiva de Aldebarán, quien dijo y vaticinó que la reunión de las candidatas provocaría un desastre mayor que la primera reunión que tuvieron ellas en la primera temporada. Él vaticinaba un gran desastre, pero lo que más le incomodaba era el hecho de que tenía que volver a reunirse con Subaru, lo cual es peculiar, considerando todo lo que está haciendo el traidor en el arco actual de la novela, el arco 9. Algo que sí no me gustó de la novela, y quizás sea por la traducción, es que la noche antes al ataque del culto de la ciudad, Priscilla habla con Aldebarán y le dice que le da permiso para que haga todo lo que tenga que hacer para garantizar que las cosas estén entretenidas. Recuerden que Aldebarán no solo mató a cultistas, sino que también mató a mucha gente inocente a fin de poder facilitar un camino para los buenos. Y como que Priscilla haya dado permiso para todo esto, cambia negativamente la opinión que tenía de ella. Como les digo, quizás yo solo tenga una perspectiva idealista, o quizás solo sea un pequeño error de traducción en esa parte, pero no me gustó para nada ese último diálogo de la princesa del sol. Así que cuando de acá a 3 o 4 años haya una traducción más trabajada, volveré a releer esa parte solo para ver si fue un error de comprensión mío o un error de traducción.
Por otra parte, sé que hasta ahora no he mencionado a Felix su campamento, pero de hecho ellas también están apareciendo e interactuando constantemente. Como por ejemplo, se nos narra cómo fue que Fel consiguió esas prendas de vestir con la que la vemos en la tercera temporada. También se nos narra una linda historia de cómo Camberley y Gastón fueron a comprarle esa ropa, y cómo es que Gastón está que se esfuerza en su trabajo a fin de poder mantener a su esposa e hija adoptiva. Pero el lore más interesante es la parte donde se nos dice que al mismo tiempo que Wilhelm y Subaru hablaban en la luz de la luna, se dice que en ese momento Crush y Fel andaban charlando, y se revela que Crush, antes de perder la memoria, tenía ganas de hablar con Fel. Y la razón por la que quería hacer eso nuevamente tiene que ver con la novela de Crush, pero en resumen, quería hablar con Fel debido a que si ella era realmente la última princesa del reino, eso quiere decir que puede terminar contrayendo el virus de la enfermedad real, aquel virus que mató a los gobernantes de Lugúrica. De hecho, este virus es mencionado por Roswaal en la primera temporada. Fel le agradece su preocupación, pero dice que su abuelo Ron y eso están constantemente haciéndole chequeos mágicos para detectar este mal en su salud, y por ahora no ha mostrado indicios de eso. Y cuando terminan este tema, hablan sobre que ambas están dispuestas a dar una mano a Reinhard y Wilhelm para que arreglen sus lazos familiares. La verdad, este último fue un bonito detalle, ya que al día siguiente vemos que cumplieron sus palabras y crearon el ambiente para la reconciliación entre el abuelo y el nieto. Lástima que llegase Heinkel y todo se arruinase. Pero vayamos con el último punto y la escena de la miniatura. Esto no sería un buen slice of life si no hubiera una escena en las aguas termales. Mientras que los hombres tienen la escena de todas las candidatas en el baño, las mujeres y femboys tienen la escena de los caballeros en el baño. La verdad recuerdo cagarme mucho de risa por las descripciones que dio el autor. Su escritura vacilaba entre una descripción detallada sobre los majestuosos cuerpos de las candidatas y acciones que no esperábamos que pasasen. Como por ejemplo, se dice que Emilia y Beatriz empezaron a ser violentas con Fel al ducharla y bañar su cuerpo. Obviamente lo ponen entre broma y dicen que tuvieron que ser violentas porque Fel no se dejaba bañar por ellas. También se dice cómo es que Anastasia domina a la Crush sin recuerdos y la obliga a aceptar tener su cuerpo bañado por ella, ya que si no le deja, Emilia y Beatriz serían rudas con ella. Que mejor se lo deje a Ana, que ella será gentil con una chica inexperta como lo es la candidata de pelo verde. Y sí, no bromeo, usan esas palabras. La Crush amnésica se resigna y termina aceptando cuando Ana le dice que se siente muy sola. Acepta, no sin antes pedirle que por favor sea amable. La verdad, estoy seguro de que también escribió esas líneas sabiendo el doble sentido de eso. Si se pregunta qué hacía Priscila, bueno, ella estaba hospedándose en otro lugar, así que no tuvimos interacciones de ella con las demás. Por el lado de los caballeros, lamentablemente no tuvimos a todos bañándose en un mismo lugar, sino que solo tuvimos a Julius, Felix y Reinhard bañándose en las aguas termales. Allí ellos hablan sobre todo lo que ha pasado este último año. Charlan sobre cómo era la vida para ellos cuando recién entraron a ser caballeros y cómo desean más momentos de calma así. Hasta que llega el momento de hablar de Subaru. Felix no tenía muchas ganas de eso y eso porque él siente que Subaru lo ha superado. También se revela de que Julius estuvo muy ocupado después de los sucesos de la primera temporada. Y eso porque se estuvo encargando de que no se filtraran los detalles de la paliza que le propinó Subaru. Por si no lo saben, Julius sabía de las razones por las que Subaru actuó así, y si bien sabe que actuó mal, también es verdad que está agradecido de que el protagonista haya intervenido para defender a Emilia de las acusaciones del Consejo de Sabio. Y es por eso que a modo de agradecimiento y admiración, se encargó de que los rumores de la paliza no se expandieran fuera del círculo de caballeros. Por otra parte, Reinhard admite y confiesa que si bien él es más fuerte que Subaru, no piensa que sea más fuerte mentalmente. Luego todos ríen al recordar a Subaru y dicen que si él estuviera acá, seguramente diría algo como «eso no es la gran cosa». Entonces se cambia la escena y pasamos a ver lo que hacía Subaru, y justamente lo vemos diciendo esa frase mientras se bañaba con Joshua en otro lugar. Allí Subaru dice algunas cosas interesantes, entre ellas habla sobre el ridículo que hizo hace un año contra Julius, y afirma que está sorprendido de que ese rumor no se haya filtrado al público. El hermano menor de Julius, Joshua, consideró decirle que eso fue porque Julius se encargó de eso, pero pensó que era mejor no hacerlo. También hablan de otras cosas banales, cosas que simplemente no sonarán interesantes, pero ¿qué importa? No todo lo que hablas con tus amigos en momentos de tranquilidad tiene que ser importante. Pero de lejos, lo más curioso y cómico fue la revelación del por qué es que Subaru no se metió a bañarse con Felix y los demás. Y eso porque, según Subaru, tenía miedo de que se le parase el órgano reproductor masculino al ver el cuerpo desnudo del femboy. No dice eso exactamente, pero sí es verdad que dice que no sabría cómo sentirse cuando ve a Felix en paños menores.
Luego agrega que seguramente Julius y Reinhardt tuvieron esos problemas al inicio. Después termina proyectando sus inseguridades en Joshua y lo acusa de que se vino a bañar a este alejado lugar con él, porque seguramente tampoco sabía cómo reaccionar si viese a Felix de esa forma. Joshua solo le grita diciéndole: Subaru, ¿qué carajos estás hablando? Y así termina esta novela. Sinceramente es una novela que complementa muy bien parte del episodio 1 de la tercera temporada. Y digo parte porque esta novela solo abarca hasta la primera noche de los chicos en Prestella, pero el primer episodio dura más que la primera noche. Recuerda que son solo 130 páginas de lectura, así que si de pura casualidad te animas a leerlo, te animo a comprarlo, porque en este video solo estoy que narro mi experiencia leyendo la novela y comentando lo que más me gustó de esta. Obviamente no incentivo la piratería ilegal de este producto pagado. En esta ocasión no hay una recomendación de otro video para que veas, pero sí hay un video especial que tiene que ver con el futuro del canal. Así que si disfrutas un poco mi contenido, agradecería que lo vieses. Nos vemos pronto.